Medina. Consultor del Ministerio de Salud. Él va a tener a su cargo el tema aporte de la antropología en el campo de la salud. Armando. Armando, el micrófono es tuyo. Nuevamente buenas tardes a todos. Es una enorme satisfacción el encontrarme con tantos colegas, con tantos amigos, con tantos compañeros, con mis profesores que me enseñaron en algún momento en la universidad, y todo eso a veces a uno lo pone frente a un doble compromiso, porque al final hoy tenemos que rendir cuenta a nuestros maestros que un día nos enseñaron y que hoy día están acá también. Entonces, bueno, mi nombre ya lo mencionaron, Armando Medina. Yo me formé en la Universidad Nacional de Trujillo, y por esas cosas y azares del destino andaba viajando por todos lados. Y bueno, en esas épocas, cuando recién salí de la universidad, siempre había el interés por conocer gente. Y yo me impresionó mucho una obra, la obra de Quijote la Mancha, y entre esa había una frase que le decía Quijote a Sancho Panza: el que viaja mucho y lee mucho, sabe mucho. Entonces yo había leído mucho porque tenía profesores muy exigentes en la universidad, pero me faltaba viajar. Entonces fue así que empecé toda una odisea de viajes por diferentes lugares. Obviamente no ganaba mucho, pero gozaba bastante, porque no me pagaban, pues recién salía, no tenía experiencia, salía con un profesional, como muy bien se decía en la mañana, con mucho discurso, con mucho floro, como dicen los chicos, pero en la práctica no tenía mucha experiencia de hacer cosas, ni hacer proyectos, ni ayudar a resolver las cosas. Entonces hubo un momento en que tuve que pensar: ¿y para qué sirvo yo? Me estudié para antropología, me costó dinero, me costó tiempo, me costó parte de mi vida, y ahora ¿para qué sirvo? Entonces fue ahí que empecé a tratar de encontrar muchas aristas y encontrarle algunas respuestas a esta gran pregunta. Y empecé a incursionar en el mundo de la antropología médica con la finalidad de entender un poco ¿por qué la gente se enferma? ¿Cuál es la razón o las causas de las enfermedades? ¿Qué es sentirse bien? ¿Cuál es la razón de la felicidad? ¿Cuál es el origen de la vida misma? ¿Dónde empieza y dónde termina lo que es la vida y la muerte? ¿Cuál es el sentido y cuál es la razón de ser de cada uno de nosotros en este tránsito de la vida? Entonces fue ahí donde empecé a visitar a muchos maestros, a muchos curanderos, a muchos sabios, a muchos ancianos, y todos ellos me empezaban a dar respuestas muy interesantes, porque la vida es una filosofía, la vida es una forma de entenderlo desde una óptica distinta. Entonces fue allí donde empecé a encontrar algunas cosas que el día de hoy les voy a compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Dentro de las cosas que nosotros podemos ver en la antropología y la salud, hay dos aristas desde donde se estudia, básicamente. Uno, desde la perspectiva biomédica, que esto es básicamente estudiada por profesionales que tienen primero la vocación de querer formarse dentro del campo de la salud. No sé si les ha ocurrido, pero a veces cuando los chicos dicen yo quiero estudiar enfermería o quiero estudiar medicina, lo primero que los padres le dicen: ¿te gusta ver sangre? ¿Te gusta ver cuerpos muertos? ¿Te gusta ver heridos de bala? ¿Te gusta ver así cosas medias raras y terroríficas de ver a seres descuartizados? ¿Eso te gusta? Miren ustedes, ese es el primer concepto que se le da a lo que es cuando un joven quiere estudiar algo relacionado a la medicina.
Entonces, está vinculado básicamente a esto, al entender a un hombre despedazado, a un hombre descuartizado, a un hombre que lo venden por pedazos en el mercado. Y eso no es nada lejano de la realidad. Lo único que tienen que hacer es tener plata. ¿Por qué? Porque si no te gustan tus ojos, mira, fácil, ¿no? Te compras unos lentes de contacto y ya tienes unos ojitos verdes. O si quieres problemas hay prótesis para lo que tú quieras, y si quieres aumentarte o quitarte, también la cirugía plástica te lo hace milagros, transforma los cuerpos, etc. Entonces vamos a ver que el cuerpo es entendido desde una lógica distinta dentro de lo que es la percepción para entrar al campo propiamente de la formación en el campo de la salud. Y de eso se encargan pues las universidades y los institutos. Y en estas instituciones pues definitivamente refuerzan lo que en algún momento de alguna mente los padres o la sociedad misma reconoce. Porque cuando un profesional, un joven entra a formarse en el campo de la salud, ahí que le dicen, hay que tratar enfermedades, hay que conocer bien la anatomía, ¿correcto? La fisiología, la biología, la bioquímica, la biofísica. Si tú no sabes esos cursos, ya fuiste. Mira, antropología no se menciona, y si lo ponen de electivo, mira, no lo lleves, mejor lleva cualquier cosa, pero eso, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer como antropólogo? ¿Para qué sirven? Eso no lo llevan. Y eso era hasta hace tiempo ni siquiera lo tenían en la formación curricular. Pero bueno, y los profesores que iban a enseñar también en ese momento a las facultades de ciencias de la salud, como que no la tenían clara, porque iban a hablarles a los estudiantes del campo de la salud cosas que competían al discurso propiamente antropológico, cuando el médico lo están formando no para dar discursos ni dar buenas conferencias, lo están preparando para resolver problemas, porque la gente se muere de hambre, de dolor, de sufrimiento. Entonces él quiere acciones concretas para que pueda resolver su problema. Entonces yo creo que ahí también hubo un momento en que no hubo una contribución muy fuerte en esa parte. Luego viene la parte sociocultural, que es un poco el campo de interés de los profesionales de la ciencia salud, que bueno, por cosas de estos tiempos y de la modernidad, cada vez están entrando más profesionales de las ciencias sociales, y entre ellos los antropólogos. Los antropólogos estamos entrando con bastante fuerza para entender un poco ya no tanto la parte biológica o anatómica, que eso no quiere decir que no nos guste mirar la anatomía, por supuesto que sí, pero a nosotros nos interesa encontrar los sentidos de la representación, encontrar las construcciones culturales que se da a ese cuerpo humano, a ese ser humano, a ese individuo, a esa persona con alma que piensa, siente y actúa. La siguiente. Sin embargo, cuando nosotros vemos hasta ahí ese panorama de lo que es la formación de los profesionales y la percepción que se tiene en relación a lo que es la formación del profesional de las ciencias de la salud, encontramos un discurso bien interesante. El Perú es país multicultural, multilingüe, plurilingüe y no sé qué ya más. Yo ya no sé qué categorías más le han puesto, ¿no? Una maravilla, todo queda ahí. Y bueno, cuando preguntamos qué cosa es cómo lo conciben, por ejemplo, el Perú como país multicultural, por ejemplo, ahí he tomado unos datos del Banco Mundial del año 2000, indica que entre el 25 al 48% de los hogares pueden considerarse indígenas, y dentro de ellos los estimados se basan en la lengua materna. Miren ustedes, lengua materna que está tomando del idioma, por la forma que hablas. 25% si el jefe de familia usa una lengua diferente al castellano. El 48% era si los padres o abuelos de jefe de familia usan lenguas diferentes al castellano. Los resultados del censo del 2007 para nuestro país fue que en nuestro país tenemos una población indígena de 4.137.754. Eso quiere decir que tenemos el 15% de nuestra población peruana es una población indígena. Dentro de ellos tenemos a quechuas, aymaras y población amazónica. La más numerosa tenemos la población quechua, que es de 3.360, y los aymaras con 443.000
248. Pero todo esto, miren, basados en un pequeño detalle, basado en la lengua materna de los individuos. Y en una oportunidad, cuando conversaba con muchos amigos en el campo de la salud, claro, ellos dicen, sí, pues estamos haciendo interculturalidad. ¿Y qué estás haciendo por la interculturalidad? Ah, mira, ya estamos enseñándoles a hablar quechua, ya empezamos con el curso de Aguajún, ahora están con el de One Piece, próximo empezaremos con el de Ashaninka, y así terminaremos. ¿Qué te parece? Buena idea, ¿no? Y la gran respuesta es que yo le digo, eso no es la interculturalidad, pues. El idioma es parte de una expresión, de la abstracción de una realidad concreta, de una forma de cómo la población vive, abstrae, procesa, construye sus símbolos, sus representaciones y recién lo manifiesta, lo dice. Por tanto, el ser humano no solamente es cuánto idioma sabes comunicar o cuántos idiomas sabes hablar, sino cómo tú logras entender cómo el ser humano se manifiesta, cómo interactúa, porque muchas veces las palabras en las poblaciones indígenas, por hablar en la diversidad lingüística, las palabras tienen connotaciones totalmente distintas a lo que es en el castellano. Hay muchas cosas que no se pueden traducir del castellano, del quechua al castellano, del aymara al castellano, del aguajún al castellano. No se pueden traducir porque sencillamente el sentimiento y la representación simbólica que se dan en estos pueblos y en estas comunidades tiene connotaciones absolutamente distintas. Por tanto, si no entendemos en esa complejidad y en esa amplitud, el idioma como idioma no tiene sentido. Y vean ustedes, yo les voy a contar un pequeño anécdota. Hace algún tiempo me dijeron, Armando, ¿sabes qué? Ya agotamos muchos recursos en el Ministerio de Salud para ver el tema de disminuir muertes maternas y los resultados siguen igual. No sé si como antropólogo puedes darnos algunas ideas, algunas cosas. Y queremos implementar, tenemos plata, tenemos apoyo y queremos implementar las casas de espera para las madres, porque viven lejos y hemos identificado los indicadores y todo lo demás. ¿Pero qué hacemos? Entonces me encargaron hacer una investigación para ver qué significaba, cuál era la representación de la vivienda, el simbolismo de la casa, el espacio físico para una madre, para una familia. Porque muchas veces se dice, no, pues la mujer no quiere ir al centro de salud porque extraña su guachito, su cuisito, su hijo, su marido y su chakra. Y la hierbita, pues, por ahí, ¿no? Entonces se ve como cositas así muy aisladas. Cuando en realidad empecé a hacer toda una investigación para entender el sentido del simbolismo de la vivienda, de cada espacio de la casa, donde se cobija no solamente la parte de la infraestructura, sino la casa misma es un sentimiento donde agrupa y cohesiona a la familia. Y uno de los espacios más emblemáticos y sagrados es la cocina, es el espacio donde está el fuego, que no solamente es el fuego que cocina los alimentos, sino es el fuego donde enciende la pasión del amor de la familia. Por eso es que a veces ellos no se desvinculan de su lugar para irse a estos espacios. Entonces, cuando empecé a hacer el tema de la casa, me dijeron para traducir esta casa a las casas de espera materna al idioma de ellos. La primera cuestión que les dije, voy a empezar corrigiendo el título. Para empezar, yo no le puedo llamar a estos lugares casas de espera materna, por una simple razón. Obviamente varios se me opusieron inmediatamente, me dijeron esto ya está aprobado, ya ha sido una norma, ya hay un documento técnico y no lo podemos variar. Pero le digo, aquí hay un tema muy simple. ¿Qué significa espera para nosotros y qué significa espera para el mundo andino? Muchas veces para nosotros el término espera puede significar 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Pero para el poblador del campo, espera puede significar un día, una semana, un mes, una estación, una cosecha. Es igual cuando te dicen, ¿dónde vives? Aquícito nomás. Y ese aquícito nomás significa caminar de un cerro a otro cerro. Y no es cuestión de la misma equivalencia de lo que uno realmente quiere transmitir. De manera que esta información que manejan estos organismos internacionales, y creo que en la mañana lo decía Carlos Aramburu también, hay que tomarlo con pinzas y no hay que creer del todo que realmente refleja lo que es el sentir de estos pueblos. Siguiente, por favor. Aquí más o menos trato de graficar la misma información que les acabo de mencionar para ver cómo está distribuido, y este es el panorama de nuestro querido Perú multicultural, plurilingüe, multiétnico.
Y sobre esta realidad es lo que realmente nos toca trabajar. Pero aquí estamos viendo, vean ustedes, una población que está más o menos vinculada a poblaciones culturalmente diversas. Y qué paradójico que es nuestro querido Perú, y qué paradójico es la vida o el destino, no lo sé. Pero miren ustedes que hasta ahora no se tiene datos exactos de la población indígena que hay en todo el país. Solamente se tienen datos aproximativos. El otro día estaba revisando un mapa etnolingüístico que ha hecho el MINDES, que recién lo ha hecho hace poco, pero que tampoco es un documento oficial, sino es una propuesta de un documento técnico. Unos dicen que somos 72 grupos étnicos en el Perú, 14 grupos lingüísticos. De esos 75 grupos étnicos, estamos 65 en la Amazonía y 7 en el área andina. La verdad que es interesante ver este panorama, porque creo que ahí falta, por ejemplo, que se hagan investigaciones más serias y más profundas para poder entender a estas poblaciones. Y como les digo, no es cuestión de solamente aplicar encuestas y llevarlos al INEI para que lo procese y nos dé números. Porque muchas veces la gente no te dice lo que realmente él siente. Porque tú le preguntas a la persona, ¿habla usted quechua o no habla quechua? Obviamente, si él quiere parecerse blanquito como el entrevistador, obviamente que te va a decir que habla castellano porque quiere quedar bien con uno. Pero en el fondo realmente su esencia es otra. Entonces hay que entender en esa dimensión a estas poblaciones que son diversas. Ya que estamos aquí con el mapa del Perú, yo creo que en estos últimos tiempos nosotros los antropólogos siempre hemos estado focalizados en entender esta diversidad. Y nos estamos olvidando de algo también fundamental. Recuerden que en el Perú ha habido un proceso migracional enorme, y eso creo muy bien el doctor Teófilo Altamirano nos ha ayudado con mucha investigación para ver los flujos migracionales. Ahora tenemos colonias de chinos, africanos, españoles, italianos y de todos lados. Y si ustedes quieren comprobarlo, miren ustedes, si ustedes quieren comer comida árabe, italiana, francesa, los que ustedes vayan, si ustedes ya acá encuentran en diferentes lugares del país. Tenemos colonias establecidas. Entonces cada uno de esos grupos poblacionales también han llegado, tienen sus familias y han llegado con otros valores y otras formas de cultura, que al final también, por el hecho de haber nacido en el país, también le da el derecho a la ciudadanía como peruanos. Entonces el Perú todavía se complejiza mucho más. A pesar de que no podemos entendernos dentro de nosotros mismos, ahora tenemos que tratar de entender y ampliar el horizonte para mirar que el Perú aún todavía es más diverso. La siguiente, por favor. En el campo de la salud, por ejemplo, este es del censo del 2007, por ejemplo, cuando se hizo, este me han tomado solamente datos de la Amazonía, por si acaso, no, aquí no está el área andina, porque quería nada más tomarlo como un modelo de ejemplo. Por ejemplo, aquí se ve que el 40.9% tienen establecimientos de salud, y el 59.1% de las comunidades amazónicas no cuentan con establecimiento de salud. La gran pregunta es, ¿o es que nunca se enferman o tienen otras formas de curarse? Y ellos están vivos. Y si están vivos es porque sus agentes comunitarios, sus recursos terapéuticos con los que ellos tienen, son efectivos. Porque si no, hace rato ya hubiesen muerto, ya no estuviesen. Pero ahí están. Entonces, vean ustedes, ese es el escenario dentro de la Amazonía, porque digamos es el espacio más complejo por lo enmarañado que es esa región. La siguiente, por favor. Y acá me pareció bien interesante este cuadro, porque acá vemos cómo nuevamente estamos en la Amazonía, para ver cómo es que se atiende a la gente. Miren ustedes, cuando a la pregunta y a la encuesta nuevamente que se hace, el 33% dice que se atiende por curandero, el 71.3% van a los médicos, enfermeros, sanitarios, y el 36.6% dicen que ellos mismos se curan, o sea, se automedican, tienen los propios recursos en su comunidad o con el conocimiento de la abuela u otros elementos y con ellos mismos se tratan. Bueno, lo demás ahí. Pero aquí hay un tema bien interesante este cuadro. Primero porque este 33% que dicen que van al curandero, aquí hay un sesgo en el tema de las encuestas que aplicó el INEI.
Porque muchas veces cuando hablamos el curandero, y los que hemos estado, por ejemplo, en la Amazonía trabajando con los Shuar, con los Achuar, con los Aguajún, con los Aguampis, ahí hablar del curandero o hablar del brujo es bastante riesgoso, porque ellos lo asocian al tipo malo, al que te daña, al que te mata y al que te trae la enfermedad. Ellos utilizan el término vegetalista. Entonces, si yo voy como encuestador y te digo, oye, ¿tú te atiendes con el médico o con el curandero? Obviamente que te tengo que ir con el médico, pues, porque si no, yo no voy al curandero para que me mate. ¿Y qué cosa ahí está funcionando? Es nuevamente la categoría del idioma. No estamos manejando el lenguaje como una representación simbólica con la construcción que los mismos individuos hacemos de la abstracción de nuestras realidades. Y eso no está, por eso es que aparecen estos datos. Y nuevamente vuelvo a coincidir con Carlos Aramburu, con cuidado, hay que tomar los datos estadísticos, que son buenos, que sí, que nos dan una pista, sí, claro que sí, hay que mirarlos y está bien, pero con cuidado. La siguiente, por favor. Sin embargo, todo este escenario tiene un contexto que a mí me pareció importantísimo tocar. Actualmente estoy de consultor en el Ministerio de Salud, anteriormente estuve de consultor en la OPS-OMS, y bueno, y en ambas instituciones, por ejemplo, pero más en el Ministerio de Salud en la cual estoy ahora, todo se hace en función a normas, a documentos normativos. Y eso creo que también lo ocurre hasta en la universidad, porque, por ejemplo, yo hace un momento le preguntaba a mi profesor, al profesor Minaya, le decía, profesor, ¿podemos hacer un curso nosotros con el Colegio de Antropólogos? Ah, me dice, lo que pasa es que hay normas y etcétera. Claro, eso ocurre en la universidad y en cualquier institución, y no es porque no quieran aceptarlo o no es así, sino que las normas están dadas y aquí hay que leerlas, entenderlas, interpretarlas y aplicarlas. Aquí no se permite a la imaginación y digamos a la buena voluntad, sino aquí las normas están dadas. Entonces nosotros he tratado de dividir algunas, las más importantes en realidad, porque hay muchas más, pero nada más como para poner y traer a colación a esta presentación. En el panorama internacional, por ejemplo, tenemos la Declaración de Alma Ata. Hace unos días conversamos con el doctor David Tejada, que fue coordinador de este evento, y él me explicaba un poco cuál fue el espíritu de por qué Alma Ata y qué es lo que entendía realmente por promoción de la salud. Y cuando él hablaba de Alma Ata, de la atención primaria de la salud, y donde se hablaba de salud para todos y todo lo que tenía que tener la atención primaria, tenía una función básicamente de entendimiento del ser humano para ser atendido dentro de sus propios valores, dentro de sus propias normas, para que su salud sea como prioridad esencial como ser humano, no para que se le vaya a enseñar a lavarse las manos o a cepillarse los dientes, no, aquí eran cosas esenciales, cómo yo te ayudo para que tú puedas mantenerte sano por tus propios medios, cómo te doy los recursos para que tú puedas desarrollar tus propios mecanismos de prevención y promoción de la salud en tu familia. Hacia eso apuntaba, pero no se entendió así, de esa manera. Luego tenemos el Convenio 169, que es un documento marco en el cual obviamente ya creo que muchos, y por no decirlo todos, lo han leído de alguna manera. Es un documento marco, es un documento internacional que da las pautas necesarias de cómo entender el tema del reconocimiento al derecho a la identidad, a todas estas poblaciones étnicas y todo lo que es la diversidad cultural. Sin embargo, acá hay un documento, y el Perú lo avaló, por favor, estos dos documentos, firmó, avaló, y como consecuencia de Alma Ata se formó incluso acá un instituto, el Instituto Nacional de Medicina Tradicional, que lo dirigió el doctor Fernando Cabieses Molina. Entonces, en Alma Ata se da ese cumplimiento y se ha avalado y se ha firmado. Convenio 169 también el Estado lo respalda. Pero acá me llamó la atención que hay una primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Esto se ha firmado nada menos que el día 15 de agosto de este año, hace 15 días. Y en ese documento hace mención de que el Estado se compromete a reconocer, a revalorar, a fomentar y a difundir sus conocimientos de la medicina tradicional, a fortalecer la capacidad de la participación comunal y sus líderes comunales. Sí, entonces acá nosotros vamos viendo que
frente a esa gran diversidad que hemos visto en primera parte de lo que es el país, hay documentos que nos avalan y nos establecen las pautas y las normas marco que nosotros debemos seguir. El Estado, ¿dónde lo materializa? Hay muchas normas más, pero el Estado, ¿dónde lo reconoce oficialmente? En la Constitución Política del 93. Y ahí dice, textualmente, en uno de los derechos de las personas, dice: nadie tiene derecho a ser discriminado por su forma de pensar, ideología o religión. Y además, el Estado reconoce al Perú pluricultural y pluriétnico. Nada más. No he ahondado más en la Constitución Política. Entonces, si el Estado peruano está respaldándose en esas normas internacionales y además nos está diciendo y nos está estableciendo como un mandato, porque la Constitución Política es lo que nos manda a nosotros como ciudadanos peruanos con derechos, entonces nos está diciendo que debemos operar sobre ese campo de la diversidad, sobre ese campo de la pluriculturalidad. Y eso es tarea de antropólogos, pues. La siguiente, por favor. Pero hay unos sectores que han avanzado más que otros. Por ejemplo, ya anteriormente pusieron sobre la educación. Ahí han avanzado bastante. Pero en el campo de la salud ha ocurrido algo también muy, muy interesante. En el campo de la salud, por ejemplo, se han dado documentos. Nuevamente, vuelvo a la normativa, porque acá en el sector salud, como en cualquier sector, creo que todos se rigen por normas y documentos que así lo establecen las instituciones. Por ejemplo, tenemos algunos documentos como la Norma Técnica de Salud para la transversalización de los enfoques de derecho, equidad, género e interculturalidad. Es un documento en el cual, frente a los mandatos legales que existen, empieza a establecer una norma para que los profesionales de la salud empiecen a operar bajo estos contextos, empiece a incluir la interculturalidad dentro de sus atenciones, dentro de su formación y todo lo que tenga que ver con la implementación de los servicios de salud. Luego tenemos un documento de lineamientos y medidas de la reforma del sector salud que se dio este año 2013. En ese documento, si ustedes leen, que está también recién salido, es un documento en el cual nuevamente se reconoce la interculturalidad, la diversidad cultural, la pluriculturalidad como elementos fundamentales para que sean incluidos dentro de las políticas de salud que ahora se van a dar a nivel regional. Porque ahora con la transferencia de funciones a las regiones, ahora ellos van a tener la autonomía también para hacer sus propias normas regionales. Y dentro de esas normas regionales deben responder a esa diversidad cultural de acuerdo a cada región. Y la gran pregunta es, ¿quién va a hacer esa identificación? ¿Quién va a contribuir con esos aportes significativos para determinar esa diversidad cultural y sobre todo cómo vamos a implementar estas políticas de salud? Yo pienso que nuevamente los antropólogos. Luego tenemos la Norma Técnica del Parto Vertical. Es un documento en el cual se recoge, frente a esa situación que les hacía mención anteriormente, frente al problema de los altos índices de mortalidad materna, se tenía que ver alguna forma de cómo adecuar esta situación, cómo se tenía que bajar, porque había uno de los mandatos era disminuir las muertes maternas, había dinero, había todo, pero el problema era que, miren ustedes, a las mamás se les daba medicamentos gratis, se les llevaba médicos gratis, se les llevaban obstetrices gratis, se les llevaba ambulancias gratis, hubo una vez en que se les daba, no recuerdo cómo se llamaba, pero se les daba hasta pañales, juguetes y todo lo demás. Después se les dio también el tema de vacunas, el CIS, etc. Una serie de beneficios, pero los índices de mortalidad no bajaban. Entonces, frente a esa situación, nuevamente, acá se empieza a trabajar el tema del parto vertical, porque las mujeres que iban les decían una de las cosas, porque pedían muchas más, pero decían una era por la forma de dar a luz. A ellos no les gustaba que lleguen a un establecimiento de salud, pues subir a la camilla ginecológica. Entonces querían dar a luz como en su comunidad. Entonces, frente a esa situación, se da la posibilidad de que la mujer dé a luz tal como ella quiere y como está su costumbre. Y aquí viene un tema bien interesante. Cuando esto se implementa principalmente en Puno y en Amazonas y en alguna región de Cajamarca. Fue bien interesante porque al profesional que estaban ahí, bueno, a mí me tocó acompañar en este proceso al de Amazonas. Entonces yo acompañé al personal de salud
recogiendo sus experiencias, su forma de atención de parto de la comunidad y todo ese tema desde la cultura de la atención del parto a la madre y todo eso. Entonces el personal de salud captó la idea y empezó a atender como debía de hacerlo, no solamente en la posición o la soguita, no, sino entenderlo en su contexto de lo que significa el parto vertical. Entonces iba muy bien, los índices de mortalidad bajaron, los partos institucionales aumentaron, todo una maravilla, todo genial, bien. Pero de pronto, pues bueno, no sé si les ha pasado mucho a ustedes, pero a los antropólogos nos llaman ya cuando el muerto está agonizando, cuando ya empieza a recuperarse, te despiden, ¿ah? Porque nosotros los antropólogos más nos llaman por consultoría y por cosas puntuales, nada más. Porque ¿para qué necesitamos un antropólogo de manera permanente? Mira, dile que haga una investigación, que nos diga qué piensan, lo hace un estudio y luego que se vaya, ¿no? Y de ahí que venga otro médico, o que venga otra enfermera, o que venga otro obstetriz. Total, los antropólogos dicen que ahora cobramos caro. Yo no sé, pero yo digo, la profesión, así como decía el amigo en el camión, decía, se sufre pero se aprende. Yo leí en otro camión que decía, no se gana pero se goza. Igualito acá nos ocurre, no ganamos mucho, pero por lo menos nos permite llevar información que ayuda a resolver los problemas de la comunidad, los problemas de la gente. Entonces, ¿qué pasó con el tema del parto? Cuando llegan, ahora ya lo están dando en la maternidad de Lima, y Nadine Heredia lo presentó hace 2 meses, si no me equivoco, con bombos y platillos y obviamente con todos los canales de televisión. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de lo más importante. Han traído a la maternidad de Lima una tarima, una soga, y nuevamente los señores de mandiles de blanco y con sus espacios todos estériles, atender a una mujer que está acostumbrada a atender dentro del calor de su hogar, donde quiere que su esposo lo atienda, donde quiere atenderse el parto dentro del simbolismo propio de su familia y de su entorno. Entonces nuevamente hemos despersonalizado, hemos hecho del parto vertical como si tuviéramos, ¿sabes qué? Mira, pásame ese bisturí que te sobra por ahí porque acá que tengo ya se le fue el filo, ¿ya? O si no, pásame esa tarima pues para ver que esta señora quiere dar parto vertical. O sea, se ha cosificado lo que significa el tema del parto y no se ha entendido en su contexto y lo que debería de ser. Se han hecho guías de comunicación intercultural, se vienen realizando análisis de situación de salud en población indígena, en los Machiguenga, Shipibo Conibo, en los Nahua Cuapacori, en los Aymara, y ya con esa información, digamos, estamos incluyendo nuevos conceptos y nuevas categorías. Hay el Centro Nacional de Salud Intercultural dentro del Instituto Nacional de Salud, donde es el centro especializado en investigaciones relacionadas a ver la salud desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural. Sin embargo, oh paradoja nuevamente, solamente un colega antropólogo trabaja allí. Y él tiene que ver y de reforzar con toda la investigación socioantropológica para los 30 millones de peruanos. Ahora mismo colgué en el Facebook que están necesitando un antropólogo más. Solamente hay 4 que han dicho que les gusta. Quiere decir que todos están trabajando. O no les interesa el tema, pero está así. Entonces vean ustedes que en una institución porque en el Centro Nacional de Salud su razón de ser y la razón principal es la que provee la investigación, es lo que nos da la información de primera fuente para que los profesionales de la salud puedan aplicar en sus normas, en sus guías, en su práctica diaria. Los señores del CENSI deberían ser los que realmente tienen que capacitar, formar en temas de interculturalidad y antropología de la salud. En una oportunidad, cuando hablaba con el directorio, le decía, mínimo acá no deberían de bajar de 10 o 20 antropólogos. ¿Por qué? Porque tienen que ver por los 30 millones de peruanos. Es más, debería de haber un antropólogo de acuerdo a las categorías epidemiológicas. Así como ustedes tienen especialistas en cardiología, en oftalmología, en neurología, en psiquiatría. Bueno, pues así deberían de formar antropólogos acá para que puedan ayudar a tener una efectividad más profunda. Porque cada enfermedad es entendida desde una lógica cultural totalmente distinta a lo que nosotros podemos pensar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí brevemente nada más les voy a hacer mención se estableció una estrategia nacional de salud de los pueblos indígenas.
En el marco de la diferencia cultural y el diálogo intercultural, desarrollar acciones que permitan disminuir las brechas sanitarias entre el nivel nacional, regional y las poblaciones indígenas. Porque esto, el Estado entendió que efectivamente acá tenemos una gran diferencia, que no se puede atender directamente a poblaciones porque tenemos la diversidad cultural, que es muchas veces como un límite que no nos impide realmente cumplir con los objetivos. Entonces, ese objetivo estaba orientado a que los pueblos indígenas sean reconocidos y sean derechos de sujeto del derecho a la salud por el Estado peruano. La siguiente, por favor. Lo vamos a pasar la siguiente, para ganar un poquito de tiempo. Yo quería, básicamente, después de transitar en muchas instituciones ligadas al campo de la salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, me he permitido hacer algunas cositas puntuales que probablemente falten más. Pero para mí el aporte de la antropología en el campo de la salud es primeramente que nos puede brindar información para la comprensión de los otros sistemas de salud. En el Perú no existe una medicina tradicional, existen muchos sistemas médicos. Y cada uno tiene sus propias complejidades y sus propios simbolismos y representaciones y sus terapéuticas. La antropología puede ayudarnos a coadyuvar la implementación de la interculturalidad como un proceso de acercamiento y diálogo horizontal entre servidores, que son los profesionales de la salud, y los usuarios, que son la comunidad. La interculturalidad no solamente, como ya muy bien lo explicaba Enrique, no solamente es pues aprender el idioma o poner un florerito en la esquina o bajar la luz o llevarte el matecito. La interculturalidad es un desprendimiento, es un cambio de actitud. Y en una oportunidad, cuando me encontraba en Ecuador conversando con un antropólogo, colega nuestro, Patricio Guerrero, yo le pregunté y le digo, tanto se habla de la interculturalidad, defínemelo así brevemente como para una persona que no entiende, ¿qué es la interculturalidad para ti? Y él simplemente me respondió, me dijo, la interculturalidad es un acto de amor. Ajá, me complicaste más la vida, le digo, ¿cómo es eso? Mira, me dice, ¿qué cosa es la interculturalidad si es un acto de amor? El acto de amor es desprenderse, pensar en el otro, aceptar al otro, es involucrarte con el otro, aceptar al otro, negociar con el otro. Entonces, si tú llegas a ese nivel de desprendimiento y aceptación al otro, entonces estarás iniciando el proceso del diálogo de la interculturalidad. Luego, la antropología puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud. Pero por supuesto, díganme ustedes, ¿quién tiene los mayores conocimientos de entendimiento a la población para poder llevar a los profesionales de la salud? Y a veces de muy mala fe se les cuestiona, dicen, no, esos médicos no atienden bien, las enfermeras nos tratan mal, bótenlos a la obstetriz, etc. Y no es que sean malos. Hay que entenderlos, que también ellos han sido formados dentro de una cultura. Ellos están viniendo de lugares lejanos, están yendo, por ejemplo, desde Lima se van a la Amazonía, a la zona del Ande. Están llevándose también su cultura, y siempre hemos dicho que la cultura, cuando se va contigo a la espalda como tu mochila y nunca la dejas. Entonces, si tú te vas con ese paquete de cultura, de tu formación cultural, vas a querer de alguna manera recrearlo en los espacios a donde vas. Y si nunca te hablaron sobre esas diversidades culturales, y sobre todo cómo entender al ser humano en otro contexto, entonces ahí vas a chocar y muchas veces te puede generar problemas. Por otro lado, la antropología puede contribuir a visibilizar la diversidad cultural, no como barrera, sino como un derecho a la diferencia. ¿Cuántas veces he hablado esto también con muchos amigos y colegas cuando dicen, vamos a ver, las barreras económicas, las barreras sociales y las barreras culturales? Se supone que una barrera es como esta barrera sí me está imposibilitando acercarme a ustedes, porque es algo rígido, algo compacto, pero la cultura no. Como muy bien en la mañana también decía el doctor Teófilo Altamirano, si tú me hablas en quechua y me sonríes en quechua y me miras en quechua, entonces pues ya eres mi amigo, ya eres mi familia, ya eres parte de la comunidad, te involucras conmigo, entonces yo te voy a aceptar. Pero si no entendemos esa lógica de relacionamiento, entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros ese acercamiento de la interculturalidad entre servidores y usuarios? Muchas veces aquí no solamente, como vuelvo a repetir, es el tema idioma, sino es un tema actitudinal. La antropología puede contribuir a humanizar la ciencia a través de la comprensión del hombre como ser holístico.
Y esto para mí era vital. ¿Por qué? Porque el ser humano nuevamente no es solamente huesos, articulaciones, músculos y órganos. El ser humano piensa, siente, actúa. Tiene su propia representación de su cuerpo, su propia representación de su salud y de su enfermedad. Entonces hay que entenderlo en esa relación, porque el hombre siempre está vinculado a ese espacio ecológico, al espacio divino, en esa tripartición, bueno, que todos lo conocemos, ¿no? En esa tríada del mundo andino, en el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. En esa relación está el hombre. Entonces, mientras hay ese equilibrio, hay salud, y el día que quebrantas a alguno de ellos, se te viene la enfermedad. Entonces hay que entenderlo en esa lógica. La forma puede variar en la Amazonía, en la zona norte, zona centro, zona sur. Puede variar la forma, la palabra, lo que tú quieras, pero la esencia va por esos niveles. La antropología puede darle un sentido humano a la investigación cuantitativa a través de la metodología cualitativa. Porque sencillamente muchas veces en el sector salud se manejan con cifras estadísticas y muchas veces donde 1 más 1 es 2, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Entonces hay que humanizarlos, porque cuando tú vas a ver a las comunidades, ahí necesitas tratar no en función números, sino en función a sentimientos. En síntesis, la antropología es una ciencia que se vincula a la vida, al ser humano y a la cultura. En conclusión, nosotros miramos nuevamente, nosotros somos una ciencia que tenemos una diferencia abismal con los profesionales de las ciencias de la salud. Los profesionales de la ciencia de la salud empiezan a entender, a comprender y a estudiar al hombre, pero al hombre como cadáver. Van, sacan del formol al señor, lo ponen sobre la mesa y empiezan a estudiar dónde está la arteria, la vena, el músculo, por dónde está el hueso, cómo funciona. Listo. El antropólogo, ¿dónde aprende a estudiar al hombre? En las fiestas, en los velorios, en los rituales, en las iglesias, en los bailes, en las peleas, en los romances. Entonces, nosotros entendemos al ser humano en una lógica diferente. Sin embargo, los profesionales de la salud se han quedado muy pegados a esa parte del ser humano como objeto, donde tú lo sacas del formol, estudias un par de horas, luego de ahí lo sacas y lo vuelves a meter al formol y ya te fuiste a tu casa. Pero nosotros no, nosotros vinculamos esas relaciones. Entonces yo creo que aquí hace mucha falta que, por ejemplo, dentro de las facultades de ciencias sociales, nosotros podemos formar a profesionales de antropología que tengan esta perspectiva de poder entender a ese ser humano dentro de esta ruta y puedan también llevar ese mensaje a los estudiantes de las facultades de ciencias de la salud. Porque si nosotros no cumplimos esa misión de llevarles esa información, nuestro país no avanzará mucho. En este contexto, la antropología contribuye a comprender a un hombre como un ser sano, enfermo, enfermable, curable y mortal. La siguiente, y ahí termino, bueno, son las fotografías, a ver, pásalo rápidamente, son sus plantitas, cómo usan. Sigue, por favor, y acá hay una foto que quería finalmente terminar con esta fotografía. Ya las anteriores fotografías ya no merece mayor explicación porque hay muchos de ustedes que ya lo saben, pero esta fotografía sí tiene una particularidad. En el Colegio Médico del Perú, desde hace un par de años, hemos empezado a generar un espacio de diálogo y de debate, donde, por ejemplo, ahora se discute y se debate desde la perspectiva filosófica, antropológica y sociológica lo que significa la salud. Y aquí entre los invitados que tenemos, por ejemplo, está el doctor Ralph Bolton, que en la mañana nos acompañó, fue invitado a una reunión para discutir sobre la antropología médica en el Colegio Médico, el doctor Javier Ávila, la doctora Marta Villar, el doctor Hugo Rengifo, el doctor Pablusha Loyando Ju, y también ahí está mi buen amigo Carlitos, que también está presente, es médico, psiquiatra, pero muy interesado en la antropología, así que maestro, deje la psiquiatría y vuélvase antropólogo, pues de una vez. Porque necesitamos poder, el colegio médico tiene poder y los médicos tienen poder de decisión, entonces nosotros necesitamos tener eso. Y en el colegio médico ya tenemos un buen tiempo, hace 15 días, un mes, hemos tenido la presencia del doctor Mario Polia Meconi, que nos ha dictado un curso de 5 días consecutivos, con una brillante conferencia para entender la medicina tradicional para todos los profesionales de la salud. En estos días han venido Mario Copo, que es padre de la etnopsiquiatría, antropólogo, también a darnos conferencias magistrales, y así estamos llegando poco a poco los profesionales de las ciencias sociales a involucrarnos en el campo de la salud. Espero que sigan aumentando más los profesionales de la salud, porque muchas veces llaman a convocatorias y no los hay,
Y bueno, pues así creo que podemos también ir construyendo Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando Renta. Invitamos a los presentes a ir elaborando sus preguntas y al final de esta mesa de antropología aplicada. Mañana continuamos las conferencias a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos nuevamente. Nuevamente, muchas gracias a todas y todas por asistir hoy.